semana tuvimos la particularidad que la soja nuevamente en el mercado de Chicago se posicionó sobre los $500 por tonelada. ¿Qué está pasando en el mercado de commodities internacional? Bueno, hay una confluencia de distintas fuerzas que están afectando definitivamente al alza el valor de la soja y de otros productos también como el maíz, que son productos muy importantes en el perfil exportador de Argentina. ¿Qué está pasando? Primero, China está comprando muchísima soja porque se está recuperando la población de cerdos que había sido diezmada durante el año 2018, 2019 y principios del 20 por la fiebre porcina. Eso se está recuperando aceleradamente. No está todavía a los valores de pre-virus, pero probablemente eso durante el año 2021 se va a alcanzar. Segundo, Estados Unidos iba a tener muy buenas cosechas. Las proyecciones hasta el mes de mayo, junio eran de cosechas muy buenas y eso no se plasmó por distintas circunstancias. Las cosechas terminaron siendo un poco menores de las proyectadas. Y en tercer lugar tenemos este fenómeno de la Niña en Argentina, que cuando sucede afecta negativamente la producción de todos los países de Sudamérica. Y como hoy por hoy, especialmente en el caso de la soja, Sudamérica es el principal productor, la sequía que estamos viendo principalmente en Argentina, en Uruguay, un poquito en Uruguay y también en algunos lugares de Brasil, está empezando a hacer que la producción esté por debajo de lo esperado. En el caso de Brasil no es tan grave porque las zonas donde la cosa está yendo bien pueden llegar a compensar las áreas que están sufriendo, pero en el caso de Argentina y también en Uruguay, el panorama es bastante complicado. En Argentina se está perdiendo por lo menos hasta ahora ya un 10% de la producción de soja y veremos, porque no se puede proyectar el tiempo mucho más allá de 10, 15 días, a ver cómo sigue, pero enero pinta complicado. Ivo, la pregunta tiene que ver también con que si Argentina va a poder capitalizar, va a poder tener la posibilidad de completamente aprovechar estos valores de las commodities a nivel internacional. ¿Podrá capturar estos precios el país? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que uno de los motivos por los cuales el precio sube es porque va a haber menor producción. Entonces, P por Q, digamos que el ingreso total se ve de alguna forma afectado. Sí, hay precios más altos, pero hay una producción más baja. Sin embargo, por ahora los precios le ganan a la menor producción, o sea que la perspectiva sería que sí, que Argentina debería, en circunstancias normales, poder exportar más de lo proyectado en dólares. No en cantidad, pero sí en dólares porque los precios son más altos. Ahora, si Argentina va a poder capturar eso o no, va a depender de otra serie de cosas, de políticas, de política económica, porque una cosa es tener la producción, otra cosa es vender la producción. Y el patrón de ventas está muy atrasado. Ya desde el año 2020 no se terminó de vender toda la producción, tanto en soja como en maíz. Hay saldos sin vender importantes, y en el año 2021 podemos tener un patrón de ventas también complicado. Bueno, ya hay anunciado un paro de ventas por 72 horas como respuesta al cierre de las exportaciones de maíz durante enero y febrero. Y bueno, si empiezan ese tipo de fricciones, esos conflictos entre el sector y el gobierno, podemos ver un pattern de venta bastante normal, que paradójicamente, cuando Argentina de alguna forma no vende, termina beneficiando a los productores de otros países que se benefician con mejores precios porque Argentina no está ahí. Entonces, si Argentina va a poder aprovechar eso o no, va a depender de que haya una reconciliación, digamos, entre los intereses del gobierno y de los productores, y también de que la brecha, de alguna forma, entre el dólar comercial y el dólar paralelo se termine por lo menos de afinar un poco. Hoy por hoy estamos en un 90% de brecha, lo que hace que el precio en dólares libre o dólares blue sea aún mucho más bajo. Entonces el productor argentino está perjudicado, digamos, por reglas poco claras, por retenciones, por una brecha cambiaria muy grande. Entonces puede llegar a pasar que la producción esté, pero que la producción no se venda. Y si la producción no se vende, va a ser difícil capturar estos mejores precios. Bueno, eso tiene una serie de impactos muy importantes porque si esos dólares no entran, el Banco Central tiene menor reservas. Si hay menores reservas, no se puede importar. Si no se puede importar, se perjudica el crecimiento de la producción, que debería recuperarse en teoría una vez que pase el virus. O sea que la posibilidad de capturar esto o no depende de muchas circunstancias, pero no es un given, no es algo que está dado.
Ivo Garrett Edwards te saluda, lo decía Hola. recién, ¿cómo estás? Lo decía recién Adriano, que en marzo del año pasado salía la primera edición de tu primer libro que yo tengo entre mis manos, En Desequilibrio, ensayo sobre procesos de mercado, que tiene una evocativa imagen con un montón de personitas, un montón de engranajes, algunos que se caen, otros que saltan, y combinás en ese libro una serie de ensayos que se expanden a lo largo de tu carrera como escritor, es decir, algunos más al comienzo de la misma, otros más cercanos a la actualidad, pero todos preocupados por una misma situación. Lo abrís el libro, Ivo, con una cita muy atractiva, muy sugerente del epistemólogo Karl Popper, ¿no? Con esa idea del conocimiento finito, de la ignorancia infinita, y después retomás la idea del mercado como algo que está en una situación de desequilibrio permanente, ¿no? Y uno lee las noticias de la Argentina, las de las últimas semanas, las de los últimos meses, Argentina que se cierra en el mercado de maíz, el presidente Alberto Fernández que dice estamos en una lucha con la producción alimentaria, casi contra la producción alimentaria, pero eso sería ya una interpretación y no un textual. Ese desequilibrio permanente en la Argentina, ¿cómo lo notas? Bueno, en el libro yo lo que digo es que un mercado sin intervención política está siempre en desequilibrio. Así que imagínense que un mercado con intervención política está potenciado sobre un desequilibrio natural por todo este tema, todos estos factores que son extramercado. O sea que si al mercado, digamos, le cuesta en circunstancias normales encontrar su equilibrio final, en Argentina está un poco perdido, digamos. Y en ese derrotero que tiene la Argentina, ¿no? Y que históricamente uno trata de ir marcando puntos, de ir encontrando a lo mejor conexiones o recurrencias, hay algo que parece surgir cada tanto con los gobiernos de tinte peronista, que es preocuparse por los términos de intercambio, ¿no? Que daría la impresión de que muchas de las veces son favorables, ¿no? Uno a lo mejor se enfoca solamente en la soja, pero quizá también pasa con otros commodities. ¿Es cierto esto de que los gobiernos peronistas tienen términos de intercambio favorables, por lo menos en su mayoría? Sí, yo creo que es una cuestión de suerte, o sea, porque realmente el gobierno no hace nada para que eso. Bueno, de alguna forma hace porque al restringir una normal comercialización de la cosecha, eso provoca que los precios internacionales suban porque Argentina, que es un jugador importante en este mercado, es como que se retira, como desaparece. Pero más allá de eso, los gobiernos peronistas históricamente han tenido suerte con tener términos de intercambio favorables. Por ejemplo, cuando sube Perón en el año 1946, eso es la posguerra, y durante 2 o 3 años, terminada la guerra, Argentina estaba en una posición inmejorable, digamos, para vender su producción, y bueno, eso después empieza como a diluirse a partir del año 49, 50, pero esos mejores términos de intercambio entre el 46 y el 49 son fruto de ese boom que tuvo, digamos, la economía en ese momento. Después eso también se repite durante el gobierno peronista del 73, 74, donde también mejoran mucho los términos de intercambio a nivel internacional. No tiene esa suerte Menem. Menem pasa, digamos, con términos de intercambio intrascendentes, y después Néstor y Cristina Kirchner van a tener términos de intercambio muy favorables, que en el caso de los gobiernos de Kirchner y Cristina se acentúan por tener también tasas de interés muy muy bajas y una economía que creció sobre todo hasta el año 2008-2009 fuertemente. O sea que a nivel macroeconomía internacional tenían una posición muy muy favorable, y paradójicamente eso parece ahora volver a repetirse con este gobierno, donde, como decíamos al comienzo de la charla, la soja vuelve a recuperar valores que no tuvo desde el año 2013-2014. Ivo, aprovechamos que te tenemos y te conectamos con algo de coyuntura muy actual y más internacional, aunque obviamente siempre tiene sus ribetes con la Argentina. Y para los que a lo mejor no somos del palo, no entendemos del tema, pero vamos leyendo los titulares, algunas noticias. Hace algunas semanas, o quizá un poco más, se conoció esto de los mercados de futuro del agua en los Estados Unidos. ¿Es un tema a tener en cuenta? ¿Es novedoso? ¿Es solamente algo que la predicción sucediera? No, es algo muy, muy puntual. Esto es un mercado de futuros de agua que sirve para asignar derechos a la utilización del agua en California. Es un tema muy, muy técnico en California porque es una zona de mucha sequía y donde hay que ver cómo se asignan estos derechos de uso. No soy muy optimista acerca de que esos mercados adquieran mucho atractivo, que sean mercados de mucho volumen.
Lo que sí me llama la atención es un poco las reacciones que uno ve declaraciones acerca de que el mercado de agua atenta contra los derechos humanos, el mercado de agua atenta contra que el agua es de todos, y precisamente el mercado existe porque el agua en algunos lugares muy puntuales escasea y tiene que tener un precio para poder asignarla de una mejor forma. Si no tuviera precio no habría agua directamente. O sea, uno de los motivos por los cuales las cosas empiezan a escasear es porque son sobreutilizadas. Entonces toda esa reacción, no sé, parece bastante sorprendente, porque si algo, ese tipo de reacción atenta para que no haya agua limpia, no para que haya más agua limpia. Ivo, aprovechando que estás con nosotros, te hacemos una última pregunta que tiene que ver con lo que mencionabas recién, la relación, las intervenciones, un mercado regulado. Bueno, justamente en los últimos años se ve que el sector agrícola de Brasil y de Argentina evolucionan de forma diferente. Esto pasó en los últimos 2 décadas aproximadamente. ¿Esto a qué se debe? Bueno, ahí hay lindas comparaciones para hacer, para mostrar cómo un país que tiene reglas más estables y cumple con su palabra evoluciona de una forma mucho más positiva. Por ejemplo, si uno toma el maíz y la soja, que son los dos principales productos que exporta la Argentina, pero también son los principales productos en Brasil. Brasil produce hoy, 2021, aproximadamente 3 veces más maíz y soja que en el año 2000, mientras que Argentina produce solamente 2 veces más maíz y soja. O sea que esos son más o menos, si Argentina hubiera producido 3 veces más, tendrían una producción de 40, 50 millones de toneladas más grande de lo que tiene hoy. Ahora, esa duplicación de la producción de Argentina se dio entre el año 2000 y 2010, básicamente. Desde el año 2010 al 2020, Argentina creció su producción solamente en un 30%. Bueno, Brasil no tiene retenciones, Brasil tiene una política cambiaria donde el tipo de cambio fluctúa, pero no hay brecha entre un tipo de cambio comercial y un tipo de cambio libre. Se respetan las políticas que son de largo plazo. Eso también tiene impacto no solamente en la parte de grano y oleaginosa, pero también un gran impacto en el tema de la carne. Por ejemplo, en el año 1980 Argentina producía más o menos 3 millones de toneladas de carne y todavía hoy produce 3 millones de toneladas de carne de vaca. Brasil en el año 1980 producía 2 millones y medio de toneladas de carne de vaca y hoy 10 millones de toneladas. Y bueno, la población de Brasil también aumentó en forma concomitante y nunca se ve que se planteó el tema de que hay que garantizar un precio interno desconectado del precio internacional para abastecer la mesa de los argentinos. Hoy por hoy, por ejemplo, Argentina decide básicamente cerrar la exportación de maíz, que es el segundo producto más importante de Argentina. Hoy en Argentina debe haber 10 millones de toneladas de maíz y lo que se iba a exportar en los meses de enero-febrero no creo que llegue a 1 millón y medio. O sea que claramente no hay una situación de escasez. Lo que no hay es tolerancia por precios internacionales. O sea, por un lado el país se pone contento, como hablábamos antes, y nos preguntamos si lo podrá capturar o no, porque los precios suben, y cuando los precios suben desconectamos, digamos, al mercado local del mercado internacional para que no suban. Entonces termina siendo una actitud bastante paradójica, ¿no? Ivo, te agradecemos muchísimo estos minutos que te has tomado para hablar con nosotros y con nuestra audiencia. Bueno, un gusto y que sigan bien. Gracias por la charla.